Siempre me han caído mal las historias de me dijeron que no fuera porque siempre empiezan igual, alguien toma una mala decisión y el narrador actúa como si fuera inevitable. No. La mayoría de las tragedias son gente queriendo demostrar algo. Y yo quería demostrarlo. Me llamo Gael, tengo 29, edito videos para marcas que venden energía en lata y sueño con tener una semana sin notificaciones. Si algo me define es esto, no creo en lo paranormal. No porque me crea más listo, sino porque mi cerebro es de Excel. Si no hay evidencia medible, para mí es ruido. Entonces cuando un hilo se me coló en el feed, las cosas que pasan en los bosques apalaches no son cuentos, me reí. Claro. Voces que te llaman. Luces que te siguen. Cabañas donde desapareció gente. El típico menú, misterio con papas. Pero el hilo estaba lleno de comentarios raros. No de los exagerados, sino de los que escriben como si estuvieran cansados. Como si no quisieran convencerte, solo sacarlo del pecho. No respondas si escuchas tu nombre. No te acerques a los árboles marcados. Si la casa huele a cobre, ya te vio. Y algo de eso, lo admito, me picó. No miedo. Curiosidad. Como cuando ves a alguien afirmar que la tierra es plana y piensas, ok, muéstrame cómo llegaste ahí. Así que lo convertí en proyecto. Voy a ir, le dije a Mauro, mi mejor amigo, por llamada. Me quedo 3 noches en una cabaña en el monte. Grabo contenido. Hago un mini documental. Desarmo el mito con lógica. ¿Y si no hay nada? Entonces también es contenido, la mente humana inventa cosas. Así de simple. Mauro se rió, esa risa que suena a ya me cansé de ti desde antes de empezar. Gael, tú no buscas desmentir. Tú buscas sentir algo. Te estás volviendo adicto a la adrenalina barata. Adicto a la paz, le dije. No tengo señal allá. Y si sí hay señal, el bosque te manda notificaciones. Ja. Ahí estaba el chiste. Lo último que dije antes de colgar fue: cuando regrese, te mando un video con música de misterio y un texto que diga, no era el bosque, era mi ansiedad, punto. 3 días después, iba manejando hacia el este con una mochila, equipo básico de grabación y la confianza estúpida de alguien que cree que la realidad lo respeta. Los Apalaches no se sienten como montañas. Se sienten como un animal dormido. Un cuerpo enorme cubierto de árboles, respirando despacio. El tipo de lugar donde el silencio no es ausencia de sonido, sino un sonido en sí. Conforme me alejaba de las carreteras principales, el GPS empezó a fallar como si se ofendiera. Lo vi recalcular 3 veces, como un niño reprobando matemáticas. Entré a una carretera angosta, bosque a ambos lados, ramas inclinadas como dedos. Y entonces vi el letrero, oxidado y apenas legible. Ojo Ridge Road. No services. No turnaround. Perfecto, murmuré. Esto sí vende. La cabaña la reservé por una app. Fotos típicas, madera oscura, chimenea, porche, un lago pequeño cerca. Lo raro fue el precio, demasiado barato para cabaña estética en bosque legendario. Y los comentarios, casi no había. 2 reseñas antiguas, 5 estrellas, texto genérico. Hermoso lugar, muy tranquilo. Ideal para desconectarse. Como si los hubiera escrito la misma persona con 2 cuentas. Yo no soy tonto. Solo soy tercamente optimista. Y estaba cansado. Quería probarme que el mundo no está lleno de fantasmas, sino de gente sugestionable. La entrada a la propiedad no era un camino, era una herida en la tierra. Un carril de grava, curvas cerradas, árboles tan cerca que parecía que me iban a rayar el coche por maleducado. Luego la vi. La cabaña estaba en una depresión entre árboles altos. No se alzaba, se escondía. Era más grande de lo que esperaba y estaba demasiado quieta. Ni pájaros, ni viento en el techo. Como si tuviera su propio microclima. Me bajé. El aire olía a humedad y algo más, algo metálico, leve.
como cuando entras a un cuarto donde alguien limpió con cloro pero también sangró. Sesgo de confirmación, me dije, casi en voz alta. Ya vienes predispuesto. Caminé al porche. La madera crujió bajo mis pies. La llave estaba donde decía el mensaje, en una caja de seguridad. Me dieron un código de 4 dígitos. Lo metí. El seguro hizo clic. La caja se abrió. No había llave. Parpadeé. Miré adentro con más atención. Nada. Solo una araña pequeña, inmóvil, como si también estuviera esperando. Revisé el teléfono, mensaje correcto. Código correcto. Llave dentro. Volví a mirar. Nada. Ok, dije. Qué gracioso. Probé de nuevo. Abrí y cerré. Nada. Fue ahí cuando noté algo pegado al fondo de la caja, un papel doblado, húmedo, como si lo hubieran puesto hace años. Lo saqué con 2 dedos. Se me pegó un poco. Lo abrí. Era una frase escrita con marcador negro, letras grandes y torcidas. No digas tu nombre en voz alta aquí. Me reí solo. Risa nerviosa, sí, pero risa. Marketing, dije. Bien jugado, anfitrión. Sube el engagement. Guardé el papel en mi bolsillo como prueba. Y entonces escuché el primer sonido raro. No un grito. No un susurro. Solo, un golpe seco dentro de la cabaña, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el piso. Me quedé quieto. El bosque también. Miré alrededor. Nadie. Ni coche, ni humo de chimenea ajena. Solo árboles. Puse la mano en la perilla. La puerta estaba abierta. No sin seguro. Abierta. Un espacio negro entre el marco y la madera, respirando aire frío. Mi primer pensamiento fue práctico, alguien se metió. La segunda capa fue, alguien sabe que vine. Y en algún rincón de mi pecho, algo pequeño y viejo, un instinto que no usa lógica, me dijo. No entres. Claro que entré. Adentro olía a madera vieja, polvo y esa nota metálica más fuerte. Encendí la linterna del celular aunque había luz por las ventanas. No sé por qué. Tal vez porque la linterna hace que te sientas con control. La sala principal era como en fotos, sillón, chimenea, mesa de madera, cocina abierta. Pero había cosas fuera de lugar. Detalles que no salen en Airbnb. Por ejemplo, un círculo de sal cerca de la chimenea. No un derrame. Un círculo bien hecho. Dao tamaño de un plato grande. Y sobre la repisa, una foto enmarcada. De la cabaña, sí, pero tomada desde el bosque, como si quien la tomó estuviera escondido entre árboles. Me acerqué. Al pie del marco, había una fecha escrita a mano. 10/17/2009. Y abajo, con letra distinta. No entrar después de oscurecer. Ok, murmuré. Esto ya es set de película. Me convencí de que era decoración de mal gusto, cabaña embrujada para turistas. Pero el silencio era pesado. Dejé la mochila. Caminé a la cocina. Había agua, vasos, café instantáneo. Normal. Abrí el refrigerador, vacío. Como era de esperar. Pero en el congelador había algo. Una bolsa. La saqué. Era hielo, pero el hielo estaba turbio, y dentro había algo oscuro, como una hoja o cabello. Lo dejé ahí de inmediato. Cerré. Ok, no, dije. Eso sí es asqueroso. Subí al cuarto. 2 habitaciones, una con cama grande, otra con literas. En el pasillo, el piso crujía diferente en un punto, como si estuviera hueco debajo. Me agaché, presioné con la mano. ¡Tum! Una zona hueca, justo frente al closet. Excelente, dije, cabaña con secreto. Original. En el baño, el espejo estaba levemente empañado, como si alguien se hubiera bañado hace poco.
Puse los dedos en el vidrio. Estaba frío. No había vapor real. Volví a la sala y abrí la puerta trasera que daba al bosque. La vista era bonita, sí. Árboles altos, hojas oscuras, un sendero que bajaba hacia un lago. La luz del atardecer le daba un tono naranja a todo. Postales, normal. Pero no había animales. Nada. Ni un insecto. Como si el lugar estuviera apagado. Saqué la cámara. Grabé un par de tomas, cabaña, bosque, porche. Hice una intro informal, sonriendo. Día 1. Estoy en Hollow Ridge, en una cabaña en medio de los Apalaches. Dicen que aquí pasan cosas raras. Yo digo que la gente ama inventar historias cuando está aburrida. Vamos a probarlo. Cuando terminé de grabar, me di cuenta de que había dicho mi nombre al inicio del clip. Soy Gael. Lo repetí en mi cabeza, no digas tu nombre aquí. Me dio risa, pero también un impulso raro de borrar el video. No lo borré. Solo lo guardé. La noche cayó rápido. Ese tipo de noche donde el bosque se traga el color en 5 minutos. Encendí luces. Prendí la chimenea, sin el círculo de sal, obvio, lo pateé sin querer y me sentí un poco culpable, como si hubiera roto una regla tonta. Cené una barra de proteína y me serví agua. Fue entonces que escuché un sonido. Un susurro. No palabras claras, solo un murmullo. Como cuando una radio mal sintonizada se filtra desde otra habitación. Apagué la música que tenía de fondo. Silencio. Volvió el murmullo. Venía del pasillo. Mi cerebro hizo lo normal, tuberías, madera, viento. Me levanté. Caminé al pasillo. El murmullo se apagó. Me quedé ahí, de pie, sintiéndome ridículo. Regresé a la sala. El murmullo volvió. Pero ahora venía de otro lado. Del closet del pasillo. Ese closet frente al piso hueco. Ahí sí se me erizó la piel. No por fantasmas, por la idea de que alguien estuviera escondido. Agarré un cuchillo de cocina. Sí, ya sé. Soy el tipo que no cree en lo paranormal y se arma como si fuera protagonista de Slashe. La hipocresía es humana. Caminé al closet. Tomé la manija. Y el murmullo se volvió un poquito más claro. Como si alguien estuviera inhalando al otro lado de la puerta. Abrí. Ropa vieja colgada. Cobijas. Nada más. Pero en el piso del closet había una trampilla, casi invisible, la madera distinta. El piso hueco. Me agaché. Acaricié el borde. Una ranura. La trampilla tenía un aro metálico para jalarla. Cuando mis dedos tocaron el metal, sentí algo que no fue electricidad ni estática. Fue como si el metal estuviera tibio, como piel. Retiré la mano rápido. Me reí otra vez, pero sin ganas. Ok, dije, mañana investigo. Hoy no. Cerré el closet y volví a la sala. Intenté dormir temprano. No pude. Porque cada vez que me cerraba los ojos, escuchaba un sonido mínimo, como uñas rozando madera. No en el cuarto. En las paredes. Como si algo se moviera dentro de ellas, lento, buscando. A medianoche, me levanté y fui al baño. Me lavé la cara. Y cuando levanté la vista, el espejo tenía una marca, como si alguien hubiera escrito con dedo en el empañado invisible. 3 letras. G.A.E. Mi nombre, incompleto. Me quedé helado. Literal. Volví la vista a la puerta del baño. Nada. Volví al espejo. Las letras se iban desvaneciendo. Y entonces, por primera vez, mi cerebro dejó de jugar al todo tiene explicación y abrió una carpeta nueva. ¿Y si no? Me fui a la cama con el celular en mano, linterna lista, y dormí a ratos. Soñé que alguien me llamaba desde el bosque. Con mi voz. Me desperté con el sol entrando a cuchilladas por la ventana.
El día hace que todo parezca menos grave. Eso es lo peligroso del terror, se vuelve ridículo con luz. Bajé a la cocina. Me preparé café instantáneo y abrí la laptop. Señal, una barrita. Milagro. Busqué el nombre de la carretera. El pueblo más cercano. La cabaña. La dirección. Todo. Los resultados fueron raros. Pocas cosas, como si Hollow Ridge no existiera en Internet de forma normal. Había foros. Posts viejos. Un par de PDFs de noticias locales. Encontré un hilo en un foro de outdoors. Hollow Ridge, no acampar. Dentro, alguien mencionaba una cabaña vieja donde desapareció gente en 2009 y 2014. Me tragué el café. Otra pestaña, recorte de periódico escaneado, foto granulada de una familia. Titular. Buscan a pareja desaparecida tras fin de semana en Hollow Ridge. No era creepypasta. Era noticia. Leí el texto, una pareja rentó una cabaña, no regresó, auto encontrado en la entrada, pertenencias adentro. Sin signos de lucha. Un vecino dijo haber visto luces en el bosque esa noche. Otro dijo haber escuchado un canto raro. Lo que me golpeó no fue la desaparición. Fue lo familiar, auto en la entrada. Pertenencias adentro. Como si la casa se quedara con lo que eres y el bosque se quedara con lo que camina. Deslicé el trackpad y vi un nombre en la nota, Hollow Ridge Cabin, propiedad privada, sin responsables localizables. Eso sí era sospechoso. Me paré. Caminé a la sala. Miré alrededor como si la cabaña pudiera escuchar mi pensamiento. Y ahí, sobre la mesa, había algo que no estaba ayer. Una hoja doblada, limpia, blanca. La abrí. Era una lista. Escrito a mano, con letras apretadas, varias líneas. Nombres. Fechas. Y un espacio abajo, vacío. Como si estuviera esperando el siguiente. Tragué saliva. No, dije. No, eso no puede ser. Revisé el video que grabé ayer. Ahí estaba yo entrando, haciendo chistes. No se veía la hoja. No estaba. Alguien la dejó mientras dormía. Oh. No. Alguien. Tomé el cuchillo otra vez. Abrí la puerta principal. Salí al porche. Revisé el perímetro. Huellas en la tierra húmeda, había marcas, pero no distinguibles. Mucho follaje. Escuché un crujido en el bosque. Levanté la mirada. A unos 30 metros, entre árboles, vi algo que parecía una figura. Oscura. Quieto. Me quedé inmóvil, tratando de enfocar. La figura no se movía. Di un paso. La figura se movió, no caminó, se deshizo, como sombra mezclándose con sombra. Ok, susurré. Oka, oka. Volví adentro y cerré. Me dije, me voy. Pero el cerebro hace trampas, primero investiga un poco. No seas dramático. Ese fue mi error más grande. Decidí bajar al lago, grabar tomas, despejarme. Aire, movimiento, racionalidad. Me dije que en unas horas me reiría. Ajusté la cámara. Salí por la puerta trasera. El sendero era estrecho. La luz del día se filtraba entre hojas. El suelo estaba blando, lleno de ramas. Y ahí lo vi. En un árbol a la izquierda, había una marca tallada en la corteza. No era un corazón. No era un nombre. Era un símbolo, un círculo con una línea vertical cruzándolo, como un ojo cerrado. Y debajo, en la corteza, escrito con navaja. No mires atrás cuando te llamen. Me detuve. Me reí, pero ahora ya sin humor. Era una risa fea, para no gritar. ¿Quién hace esto?, murmuré. Seguí. El lago apareció de golpe, agua negra, quieta. Había una canoa vieja al borde, amarrada. Me acerqué. El agua no tenía ondas.
Ni insectos. Era como un espejo sucio. Grabé un plano del lago. Cuando bajé la cámara, vi mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una forma alta, pegada a un árbol. Giré de golpe. Nada. Volví a mirar el agua. La forma seguía ahí, pero más cerca en el reflejo. Se me apretó el pecho. Di un paso atrás. El reflejo dio un paso adelante. Eso no es cómo funcionan los reflejos. Me fui caminando rápido, no corriendo. Corres cuando aceptas el miedo. Yo aún estaba negociando. Al subir el sendero, escuché mi nombre. No como en película. No un grito. Fue un susurro exacto, con mi tono, como si lo pensara en voz alta. Gael. Me detuve sin querer. Instinto. Y el bosque respondió con un silencio que se sintió como una sonrisa. No miré atrás. No respondí. Seguí caminando. Pero el susurro insistió, ahora un poco más cerca, un poco más impaciente. Gael, ven. Me temblaron las manos. Volví a la cabaña casi trotando. Cerré la puerta. Puse el seguro. Me quedé ahí, respirando fuerte. Y en ese momento escuché el golpe. En la pared. 3 golpes lentos, como tocando una puerta. Desde afuera. Pero en un lugar imposible, la pared trasera da directo al bosque, sin porche. No hay forma de que alguien esté tocando ahí sin estar pegado a la pared, entre árboles, invisible. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Y una voz, delgada, alegre, como de niño, dijo: ¿Me dejas entrar? No respondí. La voz repitió, con tono casi ofendido: ¿Me dejas entrar? Me fui hacia la cocina en silencio, como si caminar fuerte pudiera provocarlo. Agarré el celular. Sin señal. Revisé la lista de nombres. Ahí estaban fechas. Algunas coincidían con lo que leí. Había uno que me heló. Gael. Sin fecha. No podía ser. ¿Cómo? Ese instante me partió. Porque ya no era un lugar raro. Era un lugar que parecía conocerme. Yo no había puesto mi nombre en ninguna parte. Solo lo dije en el video y, quizá, en el sueño. Recordé el papel: no digas tu nombre aquí. Me quedé viendo el piso. Y vi, junto a la chimenea, los restos del círculo de sal que pateé. La sal, en lugar de estar dispersa, se estaba volviendo a juntar. Grano por grano, como si algo invisible la acomodara. Retrocedí. La voz volvió, ahora desde el pasillo. No desde afuera. Desde adentro. Gael. Mi estómago se hundió. Miré al pasillo. La luz ahí parpadeó. Una sombra pasó rápido, pegada al techo, como un insecto enorme. No grité. Me congelé. Y el silencio se volvió tan denso que escuché mi propia sangre. Me obligué a pensar: gas, cortocircuito, alucinación por estrés. Eso hace tu cerebro cuando ya cruzaste una línea, intenta salvarte con etiquetas. Abrí la mochila y saqué la linterna grande. La encendí. Iluminé el pasillo. Todo normal. Hasta que la luz tocó el closet y la trampilla. El aro metálico brilló. Y el murmullo volvió, ahora claro, como un grupo de gente susurrando debajo del piso. Voces superpuestas. Y entre ellas, una frase repetida. Quédate. 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 Ese fue el primer punto donde consideré seriamente irme ya, sin empacar bien. Pero el bosque estaba oscuro a ciertas horas. Y yo no quería salir cuando te llamen. Miré el reloj. 3:16 de la tarde. Aún había luz. Podía irme. Me fui a mi cuarto a agarrar cosas. Y cuando abrí la puerta de la habitación, el aire adentro estaba helado, como congelador. La cama estaba hecha de forma distinta. Y sobre la almohada había un objeto.
La llave de la cabaña. La misma que no estaba. La tomé con cuidado. Estaba tibia. Debajo había una nota escrita con el mismo marcador negro. La casa no te deja ir sin pagar. Oga. Ahí sí dije. No. En voz alta. Y el piso crujió debajo de mí, como si la casa hubiera escuchado y se acomodara. Bajé corriendo. Agarré la mochila. Metí laptop, cámara, cargadores, todo a lo bruto. Fui a la puerta principal. Abrí. Y el bosque estaba distinto. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, los árboles estaban más cerca. Como si el camino de grava se hubiera estrechado. Como si el espacio se hubiera comprimido. Salí igual. Bajé las escaleras del porche. Y escuché un sonido detrás de mí, la puerta cerrándose sola. No con golpe. Con calma. Como alguien que te despide. Caminé hacia el coche, que estaba a 20 metros. Abrí la puerta. Me metí. Puse la llave. Giré. El motor intentó. No arrancó. Intenté otra vez. Nada. Genial, susurré. Miré el tablero, batería bien. Intenté una tercera vez. El motor arrancó y se apagó al instante. Y entonces, en la pantalla del radio, que yo no encendí, aparecieron letras. Una frase, como si alguien estuviera escribiendo en el display viejo. No salgas después de oscurecer. Apagué el coche. Me quedé quieto. Levanté la vista. En el borde del bosque, entre árboles, había varias figuras oscuras. No definidas. Como personas hechas de sombra, paradas, mirando. No se movían. Solo estaban. Como si el bosque hubiera enviado comité de bienvenida. Tragué saliva. Abrí la guantera. Saqué una linterna extra. Un encendedor. Y vi una cosa que me rompió la lógica final. En la guantera había una foto. Una foto mía. Tomada desde el bosque, en el porche de la cabaña. Fecha en la esquina. 12/25/2025. Hoy. Yo no me tomé esa foto. Nadie estaba conmigo. Me quedé mirando, y mi mente finalmente aceptó lo que llevaba horas evitando. Aquí hay algo. Y no le importan mis creencias. Volví a la cabaña con la mochila pegada al pecho como si fuera chaleco antibalas. Entré, cerré y arrastré una silla contra la puerta. La luz afuera se estaba cayendo. Y yo estaba atrapado en un lugar que parecía estar escribiendo mi historia antes de que yo la viviera. Esa noche intenté dormir por turnos. No por valentía, sino porque el cuerpo te pasa la factura. Puse la cámara grabando en trípode en la sala. Si moría o desaparecía, quería evidencia. Me senté en el sillón, cuchillo en mano, sí, todavía con eso, y esperé. A las 9:07 de la noche, escuché el primer golpe en la pared. A las 9:08, otro. A las 9:09, la chimenea se apagó sola, como si alguien soplara desde adentro. Y a las 9:10, la casa susurró. No una voz. La madera misma. Crujidos que se alineaban como palabras. Di, tu, nombre. Me levanté de golpe. No, dije. Y el silencio se rió. No con sonido, sino con esa sensación de estar siendo observado por algo que disfruta tu negación. Entonces el televisor, que yo no encendí, se prendió con estática. En la estática se formó una cara por un segundo. Una cara como la mía, pero con ojos negros, sin blanco. Se fue. La pantalla mostró texto, como subtítulos. Gael. Mi nombre completo. Apagué la TV de un manotazo. La pantalla se apagó, pero el sonido siguió, estática en el aire, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me fui al cuarto. Cerré. Puse una silla. Me tapé con la cobija, como si eso sirviera contra lo imposible.
Y ahí, en la oscuridad, escuché la voz de Mauro. Desde el pasillo. Gael, abre. Ya llegué, bro. Te traje comida. Mi cuerpo reaccionó antes que mi lógica. Se me llenaron los ojos de agua. Mauro, dije. Y en cuanto lo dije, me di cuenta. Esa voz era perfecta, sí. Pero Mauro no dice bro. Mauro dice güey. Me tragué el aire. La voz repitió, un poco más irritada. Gael, abre, no seas mamón. Ya llegué. Ok, ahí sí. Ya era él. Pero eso era lo peor, podía imitarlo. No contesté. La voz cambió, se volvió más suave. Gael, abre, tengo miedo. Esa frase me rompió. Porque ya no era Mauro. Era mi mamá. La misma entonación, el mismo tengo miedo que me decía cuando se iba la luz cuando yo era niño. Sentí el impulso animal de abrir. Me aferré a la cama. Cerré los ojos fuerte. No respondí. Y escuché algo arrastrarse por el techo. Lento. Como uñas largas. Luego, de golpe, silencio. Pasaron minutos. Tal vez horas. Me quedé casi dormido, cuando escuché mi propia voz. No afuera. Dentro de la habitación. Susurrando desde la esquina. Gael, di tu nombre. Abrí los ojos. La esquina estaba más oscura que el resto, como si absorbiera la poca luz. Y vi, apenas, una forma ahí. No humana. No animal. Algo con altura, como una persona muy alta encorvada, pero sin detalles claros. Me quedé mirando. La forma no se movía. Pero el aire alrededor de ella sí, como si estuviera respirando. Mi garganta se cerró. Y entonces me di cuenta de algo, el olor metálico era más fuerte, como cobre, como sangre vieja. La forma se inclinó un poco. Y en mi cabeza, claro como si lo pensara yo, escuché. La casa aprende tu nombre y el bosque aprende tu cara. Yo me cubrí con la cobija como un idiota. La forma se acercó. Sentí el borde de la cama hundirse, como si alguien se sentara. La cobija se jaló milímetro a milímetro. Yo sostenía con todas mis fuerzas, temblando. Y el susurro, ya pegado a mi oído, dijo. Dilo. Solo dilo. Y se termina. No sé cuánto resistí. El cuerpo se te cansa. Te empieza a doler la mandíbula de apretar. En un momento, la cobija se soltó de golpe. El aire helado me golpeó. Y la habitación estaba vacía. Me quedé con la vista fija. Y escuché el sonido de la trampilla en el closet abriéndose. Desde el pasillo. Como si alguien hubiera soltado el aro metálico. Y abajo, voces. Muchas voces. Cantando mi nombre incompleto. Gae. 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 Amanecí sentado en el piso, pegado a la pared, con la espalda destruida y la cabeza hecha polvo. No recuerdo en qué momento dejé de pelear contra el sueño. Lo primero que vi fue la puerta del cuarto. Tenía marcas. Rayones. Como uñas. No suaves. Profundos. Como si alguien, o algo, hubiera intentado entrar y no pudo. Eso me dio una esperanza tonta, se puede bloquear. Me levanté y salí al pasillo. El closet estaba abierto. La trampilla también. Un agujero negro en el piso y un olor a tierra mojada y cobre. Al borde, vi huellas en polvo. No de zapatos. No de animal. Huellas largas, como dedos arrastrados. Mi lógica gritaba, no bajes. Mi curiosidad respondió, si no entiendes, no sales. Y algo peor, más profundo, una sensación de que la casa me estaba llevando ahí igual. Como si resistirme solo fuera retrasar. Encendí la linterna. Bajé. La escalera era estrecha, de madera vieja. Crujía, pero no como madera. Como huesos.
Al final, un sótano. No grande. Un espacio bajo, con paredes de piedra y tierra. Había humedad, telarañas y objetos. Cosas apiladas como museo de lo perdido, mochilas, ropa, una cámara vieja, una cartera abierta con tarjetas mohosas. Un zapato. Un celular sin batería. Pertenencias de gente. Me acerqué y vi una libreta abierta. En la página, escrito con lápiz. Día 2, si escucho mi nombre, no respondo. Día 3, la casa me imita. Día 4, no hay salida. Debajo, la frase estaba manchada, como si la mano temblara. No es un fantasma. Es un hambre. Me quedé tieso. Grabé con la cámara del celular, aunque sin señal. Ok, murmuré, esto ya es criminal. Esto es evidencia real. Pero mi voz rebotó raro, como si el sótano la devolviera con eco más lento. Y entonces lo vi, una pared distinta, con tablas clavadas como si alguien hubiera intentado cerrar algo detrás. Me acerqué. Toqué una tabla. Se movió fácil. Como si nunca hubiera estado fija. Quité 2, 3, y apareció una cavidad. Un hueco en la pared, oscuro. Iluminé. Y vi algo que me hizo olvidar respirar. Una pila de fotos. Fotos impresas, húmedas, pegadas. Tomé una al azar. Era un hombre en el porche, sonriendo. Otra, una pareja en el lago. Otra, una chica con mochila, mirando al bosque. Todas tomadas desde el mismo ángulo, desde entre árboles, como un acosador. Y la última. Era yo. Yo en la sala, dormido en el sillón. Con el cuchillo en la mano. La foto tenía fecha de anoche. La cabaña no solo pasaba cosas. La cabaña documentaba. Como si coleccionara evidencia de su posesión. Tragué saliva. Guardé la foto. Y escuché un sonido detrás de mí. Un paso. Muy suave. Me giré con la linterna. El sótano estaba vacío. Pero la linterna, al iluminar la escalera, mostró algo. Una sombra bajando. No la sombra de alguien. Una sombra que se movía sin cuerpo. Descendiendo lento, como humo pesado. Se me paralizó la sangre. Subí corriendo. Tropecé. Me golpeé la rodilla. No importó. La sombra seguía bajando, como si el sótano la vomitara. Al llegar arriba, cerré la trampilla de golpe. Puse encima una caja. Una silla. Lo que pude. La casa crujió, molesta. La voz, desde el piso, susurró. Abre. Y mi propio cuerpo tembló como si esa palabra fuera una orden física. Me alejé, respirando rápido. En la sala, la luz parpadeó. Y entonces vi por la ventana algo que me quebró. En el bosque, entre árboles, había cuerdas colgando. No de ramas. De nada. Cuerdas suspendidas en el aire, como si colgaran de un techo invisible. Y al final de cada cuerda, una cosa pequeña. Como un amuleto. Me acerqué más. Eran llaves. Llavero tras llavero. Como si cada persona que vino dejó su llave, y nunca la usó para salir. Yo retrocedí. Y el golpe más fuerte de todo sonó en la puerta principal. ¡Bam! La casa vibró. Y la voz, ahora profunda, no infantil, no imitación, algo viejo, dijo. Ya es hora. La puerta se abrió sola. No se rompió. No se forzó. Solo, se abrió, como si el seguro nunca hubiera existido. Afuera, el bosque estaba negro, aunque era mediodía. El cielo se había nublado de golpe, pero no era nube. Era como si la luz se hubiera apagado desde arriba. Las figuras oscuras se acercaron. Ahora sí tenían forma. Altas. Delgadas. Sin caras claras. Como gente hecha con humo y ropa mojada. Y entre ellas, una cosa más baja, casi arrastrándose,
como si tuviera demasiadas articulaciones. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. No, dije, casi llorando. Y la voz, desde el umbral, con mi tono, dijo: Di tu nombre. Entendí. No era juego. No era asustarte. Era un contrato. Una llave. Si decía mi nombre, algo se completaba. Una identidad cedida. Un permiso. Las sombras dieron un paso al mismo tiempo. La temperatura cayó. Mis dedos se entumieron. Sentí que el aire se hacía espeso, como gel. Respirar costaba. Y entonces escuché voces desde el bosque. Muchas. Como un coro de gente que susurra desde lejos. Nombres. Nombres de los de la lista. Como si estuvieran aquí, pero sin cuerpo. Y en medio del coro, mi nombre incompleto. Gae. Gae. La casa crujió como si disfrutara. Vi mi reflejo en la ventana, mi cara pálida, ojos rojos, y detrás de mí, no sombras. Algo más. Una silueta que parecía pegada a mi espalda, como si ya me estuviera usando. Me di cuenta de algo aterrador: las desapariciones no eran se los llevó el bosque. Era peor. Era que el bosque te quitaba el derecho de ser tú, y luego te guardaba como un archivo. Como foto. Como voz. Como nombre en una lista. Agarré la sal del piso, la poca que quedaba. La aventé hacia la puerta como un gesto desesperado. La sal hizo algo raro. No cayó. Se quedó suspendida un segundo en el aire, como si chocara con algo invisible. Las sombras se detuvieron. Eso fue mi señal. Corrí hacia la cocina, agarré el encendedor, el alcohol del botiquín, lo que vi. Mi plan era idiota, pero era plan, fuego y salida. Eché alcohol en la repisa, en el piso, cerca de la puerta. Prendí. La llama subió. La casa chilló. No con sonido humano. Con madera rompiéndose adentro de sí. Las sombras retrocedieron, pero no por miedo. Por molestia, como si el fuego fuera un obstáculo, no una amenaza. La voz rugió. No. Y el fuego se apagó. Como si alguien lo hubiera aspirado. Quedó humo. Y en el humo vi caras. Muchas. Formándose y deshaciéndose. La casa ya no era casa. Era un organismo. Las paredes parecían respirar. El piso parecía latir. La trampilla del closet reventó el bloqueo y se abrió sola. Del agujero subió la sombra sin cuerpo, como marea negra. Subió al pasillo, se extendió por la sala y tocó mis pies. Sentí frío, pero no físico. Frío en los recuerdos. Como si alguien metiera la mano en mi mente y apagara focos. Me vi, por un instante, olvidando mi nombre. Eso me aterrorizó más que cualquier fantasma. Me mordí la lengua fuerte para sentir dolor real. Sangré. El sabor metálico me despertó. Y, sin querer, dije mi nombre. No completo. Apenas un susurro. G. La casa se detuvo. Las sombras se inclinaron, como escuchando. Yo apreté los dientes. No. No lo dije. Me lancé hacia la puerta trasera, hacia el bosque, hacia el lago. Si tenía que morir, no sería firmando. Salí corriendo. El aire afuera era más pesado, pero había espacio. La cabaña detrás de mí crujió como animal herido. Corrí por el sendero. Las ramas me golpeaban la cara. Escuché pasos. No en el suelo, sino arriba, en los árboles. Como si algo corriera por encima, saltando de rama en rama. Y voces. La voz de Mauro, la de mi mamá, la mía, todas juntas, llamándome. No mires atrás, me repetí. Corrí más. El lago apareció. Y el agua, antes espejo, ahora estaba viva, ondulaciones pequeñas como si algo se moviera debajo. Vi la canoa. Me subí sin pensar. Desamarré.
Remé con manos temblorosas. El agua estaba helada. A mitad del lago, el bosque hizo un sonido. No un animal. Un ruido como madera partiéndose, pero profundo, enorme. Miré hacia la orilla. Las sombras estaban ahí, alineadas, mirando. Y en el centro, una figura más alta que las demás. Mucho más. Una figura que parecía hecha de troncos y niebla, con una cabeza demasiado alargada. No tenía cara. Pero tenía un punto brillante donde debería estar la boca. Y de ahí salió mi voz, clara. Gael. La canoa se detuvo en seco. Como si algo la agarrara desde abajo. Sentí un tirón. El agua empezó a subir por los bordes, como si el lago se levantara. Algo golpeó la parte de abajo de la canoa. ¡Bam! Otra vez. ¡Bam! La canoa crujió. Yo remé. No se movía. El agua alrededor se oscureció. Vi burbujas. Como aliento. Y entonces, del agua, salió una mano. No humana. Larga, con dedos como ramas. Se agarró al borde. Otra mano. Otra. Subían. Como gente ahogándose al revés. Yo grité. No una palabra. Un sonido. La voz del bosque respondió. Di tu nombre. Y te dejamos. La oferta sonó casi razonable. Eso es lo maldito, la desesperación hace que firmes cualquier cosa. Apreté el remo como arma. Golpeé una mano. Se deshizo en agua negra. Otra mano se agarró más fuerte. La canoa se inclinó. En el reflejo del agua vi mi cara, pero sin ojos. Y ahí entendí que el lago no quería matarme. Quería vaciarme. Yo respiré hondo, sangrando de la lengua, y dije, con todo lo que me quedaba de terquedad. No. Y entonces una risa enorme, sin sonido, atravesó el lago. La canoa se volteó. Caí al agua. El frío me mordió todo. Hundí la cabeza. Agua oscura. Sin luz. Y debajo, vi luces. Como linternas. Pero no eran luces. Eran ojos. Docenas. Y en el fondo, algo como una puerta. Una estructura de madera vieja, como la trampilla del closet, pero gigante. La puerta se abrió. Y un murmullo de voces salió como corriente. Me jaló hacia adentro. Mi pecho ardía, necesitaba aire. Mi mente gritaba mi nombre para no olvidarlo. Y el bosque, con paciencia antigua, me lo iba quitando letra por letra. Desperté en la orilla del lago, tosiendo agua negra. El cielo estaba claro. Era de día normal. Como si nada. Me arrastré hacia el sendero. Mis manos temblaban. Tenía lodo hasta en los dientes. Corrí hacia la cabaña, o lo intenté. Porque la cabaña ya no estaba. En su lugar había un claro vacío, como si nunca hubiera existido. Solo tierra aplastada y árboles cerrándose. Mi coche tampoco estaba. Todo era bosque. Silencio. Me quedé de pie, jadeando, con la mente rota. Saqué el celular. Tenía señal. Abrí la cámara. Y vi el último video grabado. No era el que dejé. Era otro. Un clip de mí, de pie en el porche de una cabaña, de noche, mirando directo a la cámara con ojos vacíos. Y diciendo, con voz suave. Hola. Me llamo. La frase se cortaba. No decía el nombre. Debajo, en el display del radio del coche, que no estaba, mi mente imaginó letras. No te dejamos ir completo. Me toqué la cara. Sentí una cicatriz pequeña en el labio, como una mordida. Y de repente entendí lo más cruel. Me dejaron ir, sí. Pero no para salvarme. Me dejaron ir para que yo fuera el que contara la historia. Para que alguien más viniera. Para que el bosque siguiera cobrando. Miré los árboles.
Y en la distancia escuché mi nombre, casi. Como si alguien lo probara en su boca. Gae. Me tapé los oídos. Y caminé sin rumbo, intentando recordar la última letra. Porque si la olvido, el bosque gana. Y si la recuerdo en voz alta, también.